Zagales, zagalas, señores del jurado, yo soy Roberto y os quiero dar la bienvenida a este pequeño canal donde normalmente hablamos de cine. Generalmente cuando pensamos en el cine, sobre todo a los que amamos determinados géneros, siempre se nos viene a la cabeza el cine norteamericano, y es que Hollywood ha sido la gran fábrica de sueños y ha sido la que ha llevado a las grandes pantallas todas nuestras fantasías. Sin embargo, quiero romper una lanza aquí por nuestros amigos británicos y cómo los creadores de este país han sido capaces de generar auténticos géneros, tanto literarios como cinematográficos. Y es que ¿qué hubiera sido del género whodunit si no hubiera sido por la aportación de Sir Arthur Conan Doyle a finales del siglo XIX y sobre todo de Agatha Christie durante el siglo XX, que fueron quienes marcaron las pautas de cómo era o cómo debía funcionar una novela detectivesca? Del mismo modo, no podríamos entender la fantasía heroica o esos mundos fantásticos si no hubiera sido por la aportación que hicieron J.R. Tolkien con El Señor de los Anillos y C.S. Lewis con las Crónicas de Narnia. Asimismo, sería difícil entender el cine de ciencia ficción contemporáneo si no consideramos pues los avances que durante los años 50 se hicieron en Inglaterra en la Hammer con las aventuras del profesor Quatermass o posteriormente con la aparición de la serie del Doctor Who. Alonso. Y qué decir del cine de espías, que nunca hubiera sido lo mismo si no hubiera sido por la aparición de James Bond, de Ian Fleming. Me llamo Bond. James Bond. Como vemos, el mundo británico ha sido muy importante para la evolución de los personajes en la historia del cine y precisamente hoy vamos a hablar pues de un icono británico. Pero ya sabéis, esto es otro rollo. Y es que hoy vamos a hablar de una película a la cual tengo un especial cariño y esta no es otra que Beagles. Una película inglesa del año 1986 dirigida por John Hughes, que nos va a contar las aventuras de un publicista de una empresa de catering norteamericano llamado Jim Ferguson, el cual de repente se ve inmerso en una batalla en la Primera Guerra Mundial, donde conocerá a nuestro protagonista. Gracias por ayudarme. Creo que aún no nos hemos presentado. James Bigglesworth. Mis amigos me llaman Beagles. Jim Ferguson. Este personaje, Beagles, es un piloto británico de la RAF en la Primera Guerra Mundial que está inmerso en la lucha contra los alemanes y que está tratando de descubrir un arma secreta, un arma misteriosa que los alemanes están desarrollando y que podría cambiar el sino de la guerra. Después de ser devuelto a su tiempo, a la década de los 80, Jim recibe la visita de William Raymond, un militar británico interpretado por Peter Cushing, el cual pues le da su tarjeta y le dice que contacte con él dado que estos encuentros seguirán sucediéndose. Así, tras un segundo encuentro, Jim Ferguson viajará a Londres, donde se reunirá con William Raymond en su domicilio en pleno puente de Londres, en el puente de la Torre de Londres, y así podrá explicarle que realmente son una especie de hermanos gemelos temporales y que cada vez que uno de ellos, bien Ferguson, bien Beagles, se encuentren en peligro, el otro saltará en el tiempo al lugar donde se encuentren para intentar salvarle. Así veremos cómo Beagles y Jim irán saltando en el tiempo entre la Primera Guerra Mundial y la década de los 80 para ayudarse mutuamente a salir de los peligros y sobre todo para conseguir impedir el desarrollo de esa arma sónica que está desarrollando el ejército alemán. De este modo los dos personajes tendrán encontronazos, por ejemplo, con el interés amoroso de Beagles, que es Marie. No te metas a monja.
Por ahora. No lo haré. Por ahora. Estarán apoyados por el resto de miembros del pelotón de combate de Beagles, que no son otros que Algy Montgomery Lacy o Bertie Lisi. Es norteamericano. Usted es Bertie, ¿eh? Algy Ginger. No soy buen fisonomista, pero nunca olvido los monóculos. ¿Cómo ha llegado? Del mismo modo, curiosamente, veremos cómo en 1917 reciben en ocasiones órdenes del propio Raymond. Debemos empezar comentando la importancia que Beagles tiene en la cultura popular británica, dado que este personaje, cuya primera aparición sucedió en la novela The White Fokker en el año 1932, fue un personaje que llegó a protagonizar 94 novelas de aventuras, que se extendieron entre 1932 y 1968. Incluso con posterioridad al fallecimiento de su creador, William L. Jones, en 1968, se publicaron 4 o 5 novelas adicionales basadas en los manuscritos que aún tenía en el momento de su muerte. Bigglesworth se presenta como un héroe pulp de aventuras que va transcurriendo durante prácticamente todo el siglo XX, dado que empieza en sus primeras novelas siendo un adolescente en la época de la Primera Guerra Mundial. Posteriormente, en algunos de sus libros, tratará de aventuras exóticas tanto en África como en la India, situadas en el periodo de entreguerras, y posteriormente será presentado en algunas novelas ya como un adulto en la época de la Segunda Guerra Mundial. Junto a él aparecerán personajes recurrentes como Algy Montgomery, su primo, el cual forma parte del mismo escuadrón de combate que él y es de hecho el que le introduce en el ejército en la época de la Primera Guerra Mundial. Ginger Hebblethwaite, un mecánico que le ayudará y que además pues bueno, hace un poco de personaje cómico y es un personaje muy influenciado por la cultura norteamericana. Y bueno, el personaje de William Raymond, el cual será pues un miembro de la inteligencia británica que será el que le proponga a Beagles la mayoría de sus misiones. Siendo un personaje de mitad del siglo XX, hay que reconocer que la presencia de personajes femeninos dentro de las novelas de Beagles es muy limitada y casi siempre aparecen pues únicamente como un interés romántico para cualquiera de los personajes o incluso en ocasiones pues como un interés frustrado que se convierte en una especie de espía. Pero a pesar de esos breves romances, tanto Beagles como todos sus compañeros permanecen solteros durante todo el desarrollo de la historia. Esto que pudo plantearse, y de hecho algunos pensaron como una especie de muestra de homosexualidad reprimida, fue entendido un poco en el mismo concepto que Sherlock Holmes cuando se planteó el personaje de Marie como el único interés romántico que Beagles tuvo durante la Primera Guerra Mundial y tras el cual jamás ha querido volver a enamorarse, siendo así un típico héroe romántico. El hecho de que las novelas de Beagles cubrieran un periodo de tiempo tan prolongado, de unos 50 años, y hace que sobre todo para los lectores más veteranos empezara a perder credibilidad con el paso del tiempo, dado que si bien era creíble como un héroe de acción en la década de los 30 a los 40, difícilmente se podría entender que siguiera manteniendo ese ritmo en aventuras ocurridas durante los años 60, época en la que Beagles andaría pues en torno a los 60 o 60 y tantos años. Además, las novelas de Beagles, si pudieron encajar de una manera adecuada a todo ese entorno de piloto en el que se movía, los cambios que se iban produciendo en los aviones, el paso del avión de hélices al avión de turbina y todo ese desarrollo tecnológico, era mucho más difícil adaptar los cambios sociales que se estaban produciendo. En los años 60 había muchísima más presencia de la mujer ya en todas las instituciones, la juventud ya no se comportaba del mismo modo que en esos primeros años 20 y los libros cada vez empezaban a ser pues bueno, documentos un poquito anacrónicos. Otra de las críticas frecuentes que se hacen a las novelas de Beagles es sobre el tratamiento de las razas, dado que en multitud de las novelas los enemigos de Beagles, los rivales de Beagles, van a ser generalmente aborígenes, indígenas y en fin,
miembros de otras razas, y esto ha sido algo que se le ha podido criticar bastante a toda esta serie de novelas. Sin embargo, no vamos a quitarles el mérito, porque también tuvieron grandes virtudes, como ser un buen método para hablar de temas serios a los adolescentes de la época, que era principalmente a quien iba enfocado este tipo de productos, y a los que se les estaba mostrando pues bueno, valores como la lealtad, el sentido del riesgo. Fueron novelas en las que, curiosamente y de una forma bastante adelantada a su tiempo, en los años 50 ya se empezó a criticar el consumo del alcohol y del tabaco. Y bueno, en definitiva se convirtió pues en un héroe popular. Tal fue la popularidad de Beagles que ya en los años 60 hubo una primera adaptación al medio televisivo, produciéndose un serial de 44 capítulos de media hora de duración cada uno, que produjo La Granada, y en el cual se mostraban pues las aventuras de Beagles. Además de esto, en los años 70 tuvo su propia línea de cómics, los cuales tuvieron una buena acogida y que se estuvieron editando hasta mediados de los 80. Como consecuencia del éxito de esta primera serie de televisión, ya en 1968 se empezó a plantear la posibilidad de producir una película para la pantalla grande basada en este gran personaje. Así, la Universal Pictures anunció el rodaje de la película Beagles surca los cielos, la cual se iba a rodar en Argelia, con guión de Chris Bryan e interpretada por James Fox. Esto llegó a tal punto que no solo se anunció la película, sino que incluso se empezó a lanzar el merchandising y el material promocional de la misma. Sin embargo, esta película nunca llegó a terminarse. Posteriormente, en el año 1976, Peter James compró los derechos del personaje con la idea no solo de hacer una película, sino de convertirlo en una especie de nuevo James Bond y hacer un ciclo de películas sobre el personaje. Debemos tener en cuenta que un personaje con 94 novelas, desde luego tenía material suficiente como para poder haber desarrollado una saga. Y así un actor que empezaba a tener mucha popularidad tras el rodaje de 10, La mujer perfecta, y posteriormente de Arthur, el soltero de oro, que no era otro que Dudley Moore, se presentó como un candidato adecuado para representar el papel de Beagles. De hecho, en 1980, la Disney anuncia que va a hacer una coproducción llevando al cine una de las novelas de Beagles, con el protagonismo de Dudley Moore y con el villano adicional Von Stroheim, interpretado por Oliver Reed. Pero de nuevo, esta producción se quedó en el aire. Posteriormente, en 1982, se volvió a anunciar que se retomaría el rodaje de esta película de Beagles, pero ya no con Dudley Moore, sino que el actor al que se promocionaba para interpretar a James Bigglesworth no era otro que Jeremy Irons, el cual acababa de cosechar un grandísimo éxito con Retorno a Brideshead. Así es como entra en la ecuación John Hughes, el director. John Hughes era un director experimentado que había trabajado ya en diferentes ocasiones tanto con la Hammer como con la Disney en Estados Unidos. Era un director competente, bastante responsable, y consideraron que era el adecuado para por fin llevar las aventuras de Beagles al cine. Otros títulos dirigidos por John Hughes fueron, por ejemplo, Drácula y las mellizas, que fue una buena forma de aprovechar el tirón de Drácula, dado que el título original era Las gemelas malvadas, por decirlo así, o las gemelas de la maldad, pero el personaje de Bram Stoker no aparecía en ningún momento en esta película. La montaña embrujada, Los pequeños extraterrestres, La flecha negra, todas estas dentro del ámbito de la Disney. Y American Gothic, o como se la conoce aquí, Escóndete y tiembla, con Rod Steiger, además de ser un director recurrente de series de televisión británicas como la clásica Los Vengadores o El regreso de los Vengadores, y algunos otros capítulos en series norteamericanas. Además, este director, curiosamente, acababa de quedar libre porque había fracasado su intento de dirigir una película de James Bond, y era un gran admirador del personaje, dado que había leído sus novelas desde que era un niño.
Así comenzaron la búsqueda del reparto, encontrando al actor Neil Dixon, al cual habían conocido por la miniserie Anno Domini, una miniserie bíblica sobre los hechos de San Pedro y San Pablo, en las cuales tenía un papel relevante, dándose la circunstancia de que además también era un admirador del personaje y también había sido un ávido lector de las aventuras de Biggles. Alex Highsmith, que fue el seleccionado para hacer el papel de Jim Ferguson, había hecho una miniserie sobre los primeros Juegos Olímpicos en Atenas y se había convertido en una cara pues medio conocida, la cual, por tener una química bastante importante con Neil Dixon, se consideró que podría ser suficiente para que interpretara el papel del americano. Junto a ellos, Marcus Gilbert interpretaría a Von Straten, Fiona Hutchinson sería Debbie, la novia americana de Jim, Francesca Gonzalo sería Marie, el interés romántico de Biggles. Junto a ellos, interpretando el papel de Raymond, tendríamos a quizás el principal motivo de que yo hoy esté hablando de esta película, que no es otro que Peter Cushing. Los que hayáis visto mi primer vídeo sabréis que en él hablaba de dos personajes que para mí son icónicos y que fueron interpretados por Peter Cushing. Uno fue Van Helsing en toda la saga de Drácula de la Hammer, y otro fue el Sherlock Holmes del Perro de los Baskerville. Todavía no hemos tenido la oportunidad de presentarnos. Lo siento, permítame hacerlo. Sir Henry, le presento al señor Sherlock Holmes y al Dr. Watson, Sir Henry Baskerville. Un poco tarde, Mortimer. Ya he conseguido ponerme en ridículo. Pero es que la carrera de este actor británico nacido en 1913 fue impresionante, dado que, además de esos dos papeles, pues fue, por ejemplo, Víctor Frankenstein en la saga de Frankenstein de la Hammer, fue también el Doctor Who en Doctor Who contra los Daleks y en Daleks Invasion Earth, aunque bueno, es cierto que ese doctor no se considera dentro del canon de la serie de la BBC. Tuvo tiempo incluso de venir a rodar una película de terror maravillosa a España con Pánico en el Transiberiano, junto a su gran amigo Christopher Lee, o Misterio en la Isla de los Monstruos de Juan Piquer Simón. Y ahora empiezan Los Gritos, La Maldición de la Calavera, Doctor Terror y bueno, tantas otras. Interpretó al gran Moff Tarkin en Star Wars Una Nueva Esperanza. Hemos penetrado en el sistema Alderaan. Gobernador Tarkin, debí figurarme que usted sujetaba la correa de su fiel perro Vader. Noté su repugnante olor a cuervo carroñero en cuanto me trajeron a bordo. Encantador hasta el final. Apareció haciendo un pequeño papel en Top Secret y no sería sino esta su última aparición en la gran pantalla. Solamente ese hecho hace que para mí Biggles sea una película francamente especial. Desde luego un actor irrepetible. Las primeras versiones del guión, que eran escritas por Michael Fallon, se estaban planteando la película como una especie de Indiana Jones en busca de la arca perdida. O sea, no dejaban de ser películas de acción con un héroe pulp en entornos exóticos, donde pues buscarían la excusa de la guerra contra los alemanes pues para meter a Biggles en todo tipo de apuros. Pero posteriormente el guión fue reescrito por Walgin y Joe Crops, los cuales teóricamente empezaron a tener en cuenta pues este concepto de viajes en el tiempo, este concepto de ciencia ficción que se había puesto de moda con Regreso al Futuro, y así reescribieron el guión, introduciendo además al personaje de Jim Ferguson, al personaje del americano. Tengo que reconocer que tengo cierta duda sobre esta teoría por un motivo muy simple, que es que el rodaje de Biggles finalizó a finales del año 85, cuando realmente Regreso al Futuro acababa de ser estrenada. Teóricamente no había tiempo para que se hubieran introducido estos conceptos como consecuencia de la película de CMX. Además es cierto que esta película se rodó aprovechando una subvención legal que estaba a punto de caducar, y por ello era obligatorio para la compañía que el rodaje comenzara en enero de 1985 y que no se prolongara más de unas semanas para poder tenerla ya preparada y en edición a mediados del 85.
Gary Crampton, que era un reputado especialista, fue el que se encargó de coreografiar todas las escenas de acción que vemos en Beagle. Asimismo, todas las escenas de combate aéreo, que realmente eran quizá lo más espectacular del film, fueron rodadas realmente por el director de la segunda unidad, Terry Coles, el cual ya había realizado un trabajo similar en la batalla de Inglaterra, el cual había tenido un cierto éxito para los aficionados al cine bélico. Hubo que hacer ciertas modificaciones en el rodaje porque, por ejemplo, la primera escena en la cual se estrella un avión no estaba prevista, ese accidente fue real y tuvieron que reescribir el guión pues, para aprovechar ese accidente, dado que no disponían de medios para poder volver a rodar la escena. Esta película se rodó en Londres principalmente y de hecho se aprovecharon muchísimos entornos de la ciudad de Londres, principalmente del entorno del Puente de la Torre, dado que incluso alojaron a todo el equipo técnico dentro del hotel que está en esta base para evitar desplazamiento durante el rodaje. Las escenas del campo de pruebas del arma de 1917 fueron rodadas en la fábrica de gas, que curiosamente fue utilizada al año siguiente para el rodaje de parte del entrenamiento, parte de la instrucción de la chaqueta metálica. Asimismo, las escenas acrobáticas del helicóptero fueron rodadas por Mark Wolf, el cual había realizado escenas muy similares en la película Solo para tus ojos de la saga de James Bond. En la película se utilizaron diferentes aviones clásicos, además del helicóptero que hemos mencionado, y estos no fueron otros. Un Stamp SV4, que era el que era utilizado por Beagles, y un Stearman GROI, que era el que utilizaba su archienemigo von Stallheim. La cuestión es que ninguno de esos aviones realmente corresponde con la época de la Primera Guerra Mundial, dado que son modelos de la década de los años 30. Y esto es así porque realmente la producción, el presupuesto de producción no permitía el coste que tendría el mantener y hacer volar un par de aviones de los que se utilizaron en la Primera Guerra Mundial. Los aviones que se ven en el fondo de las escenas pertenecen a una colección privada de aviones de combate históricos que se llama la colección Saddlewall, y los pilotos que realizaron realmente todas estas escenas eran Stuart Goldspink y el expiloto de caza de la Segunda Guerra Mundial, John Jordan. El stamp utilizado en Beagles se convirtió en una elección bastante popular y de hecho volvería a aparecer en la gran pantalla durante el rodaje de Indiana Jones y la Última Cruzada. Todos estos cambios que se hicieron en la película para conseguir que fuera más popular, pues lo que hicieron fue precisamente que tuviera una acogida muy negativa. La mayoría de la prensa inglesa criticó que no se había tenido ningún respeto por la obra del autor William L. Jones, que únicamente habían cogido los nombres de los personajes principales, pero que no habían capturado ni el espíritu ni la forma de actuar de ninguno de ellos, y que no dejaba de ser un espectáculo palomitero intentando imitar el cine de Hollywood. La película, no obstante, tuvo una mejor acogida cuando se estrenó en Estados Unidos. Hay que reconocer que allí la obra de Jones no era tan conocida y por tanto pues se consideró como una película de aventuras sin más. Esa crítica benévola en Estados Unidos no impidió, sin embargo, que fuera un auténtico fracaso de taquilla. Es una película que tuvo un presupuesto de 7 millones de libras y que solo recaudó entre Reino Unido y Estados Unidos 1,6 millones de libras aproximadamente, o sea, no recuperó ni un 30% del importe de su producción. Sin embargo, curiosamente, es una película que con el paso del tiempo ha obtenido, pues bueno, un cierto halo de culto. Puede ser que por la desgraciada última aparición de Peter Cushing en la gran pantalla, o puede ser simplemente porque en el fondo a todos nos gustan las películas pulp. De hecho, y aunque no fue un éxito de taquilla, la cinta quedó amortizada por el importe de los derechos televisivos y por la distribución en VHS, donde sí que tuvo bastante éxito dentro de los videoclubes. Hay que destacar también en Beagles el uso de la banda sonora, dado que, aunque se la tildó de anacrónica por el excesivo uso de sintetizadores, fue una banda sonora bastante rompedora para el momento, en la cual, pues bueno, se utilizaron composiciones de pop de la época, como la canción que sería más popular, Do
Want to Be a Hero, pero también tenía pues alguna composición como la Another One Bites the Dust de Queen, o incluso un tema que fue la segunda colaboración de John Deacon, del bajo de la banda británica, en una composición que no fuera para Queen, con la canción No Turning Back, en cuyo vídeo aparecía también Peter Cushing. Sin embargo, y a pesar de que estuvieron en ciertos puestos altos dentro de las listas de ventas, no llegaron ninguno de ellos a ser número 1. Destacar también que se lanzó un videojuego para Commodore Amstrad y Spectrum llamado Beagles, en el cual se simultaneaban misiones de vuelo en 1917, misiones de juego de plataformas e incluso la búsqueda del arma secreta por la época de los años 80. Quizás tuvo más éxito incluso el propio juego que lo que fue en sí la película. En cuanto a los actores, ninguno de ellos realmente tuvo un gran éxito después del rodaje de esta película. Nick Dixon, que sí ha aparecido en películas como Romy y Michelle o Un Buen Año, realmente ha tenido mucha más participación, por un lado en su carrera teatral en Gran Bretaña y por otro poniendo voces para películas como Beowulf o Eragon. En cuanto a Alex Highway, realmente se ha convertido en un habitual de todas las series americanas, haciendo pequeñas intervenciones en series como Babylon, Diagnóstico Asesinato, El Ala Oeste, Bones y muchas más. Marcus Gilbert, el villano, realmente tiene una carrera también muy corta, con unos 10-12 títulos, pero sí debemos destacar que al menos apareció en Rambo 3 y en El Ejército de las Tinieblas. Como vemos, por tanto, una película que ni fue un gran éxito, ni consiguió posicionar a su director como algo que ya no hubiera sido antes, que era un gran artesano del medio, ni consiguió disparar la carrera de ninguno de los actores. Pero sin embargo, una pequeña joyita que tengo que reconocer que a mí, siempre que la veo, me trae recuerdos de mi infancia. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, dadle al like. Cualquier cosa que queráis decirme en la caja de comentarios. Os recuerdo que si queréis que hagamos algún vídeo sobre alguna de vuestras películas favoritas, ponedmelo también en caja de comentarios y veremos la posibilidad de hacerlo. Y no olvidéis pasar por la sección Canales que me enrollan dentro de mi canal, donde veréis canales de compañeros que hablan de cine, incluso a veces mejor que yo. Y como siempre digo, parafraseando a Typical, en el próximo programa hablaremos de gobierno.